Te han vendido que los bots de trading con grid son una máquina de imprimir dinero pasivo en mercados laterales, pero la matemática dicta una historia mucho más oscura. Cada minuto que mantienes una cuadrícula estática activa en el mercado actual, estás asumiendo un riesgo de liquidación exponencial de toda tu cuenta de trading, que las pequeñas ganancias marginales diarias jamás podrán cubrir. Al terminar este vídeo tendrás el marco cuantitativo exacto que demuestra por qué las estrategias minoristas de cuadrícula o grid trading colapsan inevitablemente y cómo ajustar los datos paramétricos de tu sistema para sobrevivir. El problema no es la configuración de tu plataforma, es que estás aplicando una martingala ingenua sobre un mercado que tiene memoria. En mis 15 años operando y diseñando algoritmos profesionales he visto millones desaparecer porque los operadores confunden el ruido del mercado a corto plazo con una verdadera regresión a la media y son devorados matemáticamente. Vamos a desmontar primero la ilusión visual del mercado lateral, luego calcularemos el punto exacto donde el riesgo asimétrico destruye tu cuenta y terminaremos parametrizando un filtro dinámico que lo solucione todo. Y antes de terminar el vídeo te compartiré un tip de alto valor que cambiará tu trading para siempre. Te demostraré exactamente cómo los algoritmos de alta frecuencia utilizan tu bot como carnada para obtener liquidez barata. La narrativa dominante en redes sociales afirma que comprando con cada caída y vendiendo con cada pequeño rebote dentro de un rango predefinido extrae rentabilidad libre de estrés. Visualmente tiene sentido absoluto. Miras el gráfico los últimos 3 meses, ves el precio oscilar y tu cerebro proyecta esas ganancias pasadas hacia el futuro. Pero el mercado real no respeta la geometría de tus líneas. Operar asumiendo que el precio siempre volverá al centro es el error estructural más caro del trading automatizado. Por lo tanto, dejar el bot corriendo ciegamente es especulación irresponsable. Vamos a ver el primer fallo estadístico de asumir un mercado constante, que es el fundamento necesario para entender por qué tu bot pierde más rápido de lo que gana. Y eso nos llevará a estructurar la única defensa matemática posible contra la ruptura del rango. El atractivo fatal del gridbot nace de un concepto estadístico profundamente malentendido: la regresión a la media en series temporales estacionarias. Técnicamente, este régimen de mercado se da cuando una serie temporal es estacionaria y sus propiedades estadísticas fundamentales, como por ejemplo la media y la varianza, permanecen constantes a lo largo del tiempo. En este entorno teórico, la regresión a la media dicta que cualquier desviación extrema del precio será corregida inevitablemente hacia su promedio histórico. Es como el péndulo de un reloj de pie, no importa cuánta fuerza apliques para empujarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, la constante inmutable de la gravedad garantiza que el péndulo siempre volverá a cruzar por el punto central. Eso es una reversión a la media. El operador minorista programa su bot de grid bajo la creencia absoluta de que el mercado es ese péndulo. Compra abajo asumiendo que la gravedad financiera lo devolverá al centro para luego vender. Pero los mercados financieros reales no tienen una gravedad constante, son sistemas dinámicos, no estacionarios. El mercado no sabe lo que es un pit de distancia, solo entiende de varianza y liquidez. El modelo con el que calcula la rentabilidad de tu gridbot asume que los retornos del mercado se distribuyen en una campana de Gauss normal. Y aquí es donde la matemática te traiciona por completo, porque los mercados modernos operan bajo una distribución de colas gruesas o fat tails. Esto es un fenómeno estadístico donde los eventos extremos, es decir, las grandes desviaciones direccionales, ocurren con una frecuencia y magnitud inmensamente superior a lo que predeciría un modelo de distribución normal. Para que lo entiendas, imagina que mides la altura de 100.000 personas. Es casi imposible encontrar a alguien que mida 3 metros. Eso es una distribución normal. En los mercados financieros de colas gruesas o fat tail no solo encuentras personas de 3 metros a diario, sino que una vez al año entra por la puerta un gigante de 50 metros que destruye el edificio por completo. Y no es teoría.
Cuando analizamos la liquidación masiva de, por ejemplo, de las criptomonedas en mayo de 2021 o el desapalancamiento agresivo del yen en agosto de 2024, vimos desviaciones del precio equivalentes a 7 desviaciones estándar al ese gigante de 50 metros entrando por la puerta. Ninguna cuadrícula diseñada bajo parámetros normales de volatilidad sobrevivió ni pudo sobrevivir a esos eventos. Estás apostando en contra de la exposición de la volatilidad en un sistema diseñado para ser volátil. El fallo estadístico es claro, pero el desastre real se esconde en cómo tu bot acumula el riesgo sin que te des cuenta. Y esto cambia por completo la matemática de tu cuenta. Cuando el precio cae y tu GridBot ejecuta órdenes de compra escalonada, estás sufriendo los efectos de la convexidad negativa. Para que lo entiendas fácilmente, la convexidad negativa es el perfil de riesgo asimétrico donde, a medida que el mercado se mueve en tu contra, tus pérdidas potenciales se aceleran a un ritmo mucho mayor que el crecimiento de tus ganancias potenciales, cuando el mercado va a tu favor. Es como recoger monedas de 1 céntimo en la vía del tren. Cada vez que te agachas, ganas 1 céntimo de forma muy consistente, repetitiva y teóricamente segura. Pero el día que pasa el tren bala direccional y no te apartas a tiempo, el coste de ese único accidente masivo borra matemáticamente todos los céntimos que has acumulado en el último año. En la práctica, cada vez que el precio baja un nivel en tu cuadrícula estática, el bot compra más activo. Tu exposición direccional neta aumenta exactamente en el momento en el que el activo está demostrando mayor debilidad. Cuando el mercado oscila en el rango, gana céntimos linealmente. Pero cuando se produce la ruptura estructural, tus pérdidas son exponenciales, porque ahora estás cargado con un inventario máximo en el peor precio promedio ponderado posible. Ese drawdown flotante que colapsa tu nivel de margen no es un accidente, está programado ya ahora mismo en tu código. La convexidad negativa agota tu margen libre, pero tu bot no entra en las peores posiciones por simple azar estadístico. Hay un depredador activo al otro lado de la pantalla cazando tu liquidez. Suficiente teoría distributiva por ahora. Vamos a ver qué dice la realidad operativa en el libro de órdenes. El motivo por el que tu bot siempre parece comprar justo antes de un colapso vertical masivo es un problema de microestructura de mercado conocido como flujo tóxico y selección adversa. La selección adversa ocurre cuando tú provees de liquidez pasiva al mercado y tus órdenes solo se ejecutan cuando la contrapartida posee información superior o un momentum direccional imparable, garantizando que entre en la operación en el instante exacto en el que vas a perder. Para que lo entiendas mejor, imagina que te dedicas a vender pólizas de seguro contra incendio a precio fijo a todos los vecinos de tu calle. Si durante un año nadie te compra, estás tranquilo. Pero si una noche, a las 3 de la madrugada, 100 vecinos golpean tu puerta desesperados para comprarte la póliza a cualquier precio, no eres un genio de las ventas. Es que el bosque de al lado está ardiendo y tú eres el único que no ha mirado todavía por la ventana. Tus órdenes del GridBot son pólizas de seguro de precio fijo, plantadas ciegamente en el libro de órdenes. Los creadores de mercado algorítmico y los algoritmos de alta frecuencia institucionales, es decir, los HFT, leen esa concentración de liquidez minorista estática. Cuando deciden iniciar una tendencia direccional fuerte, directamente solo entran, barren la cuadrícula entera y luego continúan. Tu bot solo se llena de órdenes de compra cuando el algoritmo institucional ya ha calculado que el precio va a colapsar a través de ese nivel de resistencia. Básicamente estás financiando la tendencia institucional con tu propio capital estático. El análisis de la trampa está completo. Eres la presa del flujo tóxico institucional. Pero falta una pieza, y es el único interruptor algorítmico que separa los escasos quant traders que utilizan cuadrículas de forma rentable de toda la masa minorista que quiebra con ella a diario. Si un GridBot o bot de trading con grid estático es una sentencia de liquidación diferida, la única manera de sobrevivir a largo plazo es inyectarle dinamicidad adaptativa. Tienes que dejar de operar el precio y empezar a operar la volatilidad.
La primera capa matemática es la transición hacia un espacio ajustado por un ATR dinámico. No puedes configurar las líneas de tu cuadrícula con un paso simple de pip fijos. Eso asume que la volatilidad es inmutable. En lugar de eso, la normalización de la varianza dicta que el espaciado de tu grid debe recalcularse en tiempo real, atando la distancia del ATR de, por ejemplo, 14 periodos. Si el mercado está tranquilo, el ATR baja y las líneas se juntan para capturar el ruido de forma eficiente. Pero cuando el gigante de las colas gruesas entra por la habitación, la volatilidad explota, el ATR se dispara y tus líneas simplemente se separan automáticamente para no liquidar tu cuenta. Al hacer esto, tu bot retrocede a la misma velocidad que avanza el pánico, negándole tu liquidez, tu dinero al flujo tóxico del mercado. Pero la segunda capa es vital. Y aquí debes preguntarte, ¿qué pasa si el precio rompe y se lleva tu inventario por delante? El retail congela la cuenta o se sienta a rezar por un rebote técnico milagroso. En el trading profesional la esperanza no es una estrategia matemática. Necesitamos un interruptor de régimen. Cuando el mercado entra en colapso direccional y perfora la estructura macro, por ejemplo, perdiendo una media móvil de 200 periodos con alto volumen, el bot debe abordar la matriz de compra y mutar. Activa un protocolo de reducción dinámica del coste base o Algorithmic Unwinding. El sistema empieza a operar a favor de la nueva tendencia bajista y utiliza el 100% del flujo de caja positivo que generan esas nuevas ventas direccionales para liquidar céntimo a céntimo las posiciones de compra que quedaron atrapadas arriba. Básicamente utiliza la inercia del cisne negro para desangrar el error original de tu estrategia, exterminando así por completo el drawdown y forzando un break-even algorítmico en lugar de esperar un milagro direccional. Si sustituye la martingala estática por un espaciado dinámico basado en ATR y aplica la mutación de desmantelamiento de inventario frente a una ruptura, estás transformando una máquina suicida en un algoritmo táctico de alto nivel. En este punto es cuando empieza a explotar el ruido, mientras la matemática te protege del abismo. Hemos resuelto el fallo estructural de las cuadrículas minoristas. Sabemos cómo calcular la expansión de riesgo mediante la convexidad negativa. Y hoy hemos parametrizado exactamente cómo utilizar el ATR dinámico para evitar la selección adversa del flujo institucional. Pero basar tu defensa algorítmica exclusivamente en el ATR expone inmediatamente un nuevo punto de fallo crítico. El ATR es un indicador rezagado, es decir, mide la volatilidad histórica, por lo tanto, la que el mercado ya ha hecho. Si ocurre un shock sistémico repentino, tu ATR tardará múltiples velas en recalcularse, dejando tu bot expuesto exactamente en la caída inicial, en la más violenta. Ese problema exacto, cómo leer la volatilidad implícita en las superficies de mercado para predecir un shock direccional antes de que el precio colapse en los gráficos estándar, lo desarrollo matemáticamente en el siguiente vídeo.